Segundo bloque de La Tecla con la presencia de la senadora por el Departamento General López, la colega Leticia Di Gregorio. Digo colega porque ella también es comunicadora social. ¿Cómo te va, Leticia? Bien, buenas tardes para todos. Bueno. Un gusto estar acá en este primer programa, en este nuevo espacio. Así que felicitaciones por el cambio. La verdad que los estudios han quedado muy lindos. Así que, y sí, colega, así que nunca hice televisión, pero me gusta. Radio y gráfica. Sí, lo que más me gusta es la radio. Lo que más hice además. Pero en mis inicios trabajé en un diario. ¿En dónde? No recuerdo. Yo tengo un pasado muy largo. No, cuando apenas me recibí, trabajé en Arias, en un diario que viajaba todos los días en colectivo, me acuerdo, hasta que se cortó. ¿Se acuerdan cuando se cortó la 8, se inundó? Sí, 2001, por ahí. Sí, 2001, 2002. Bueno, ya ahí no pude seguir viajando y, bueno, después trabajé en distintas radios de Venado y en el Alba. Fue en el último diario que trabajé. ¿Y cuándo te recibiste antes de esa época? Me recibí en el 2001, terminé. Ah, terminaste. En el 2001 terminé, me volví, porque bueno, fue la crisis justamente del 2001, no había trabajo, yo no tenía conocidos, contactos en Rosario, bueno, entonces no se podía seguir pagándole el departamento para estar haciendo nada. Me volví y terminé la tesis ya acá en mi casa y bueno, el título finalmente lo tuve en el 2003. 23 años. Qué viejo que estás. Bueno, yo. Es un montón. Estaba empezando en La Tecla. Mirá en vos. 2003. Un montón. ¿Y qué te gusta más? Me parece. ¿Quién querés más? ¿Papá o mamá? Sí. Digo, ¿no? ¿Qué te gusta más? ¿El periodismo o esto que estás haciendo? Bueno, son dos. Las dos son pasiones distintas, porque viste que no son profesiones. La verdad que el periodismo siempre me gustó, por eso lo elegí en su momento a los 17, 16 años, ya sabía lo que quería estudiar. Siempre me gustó mucho la radio. Pero bueno, la política también me gusta, te diría que sí, un poco más, es más movido, más actividad, más. Lo que pasa es que nadie estudia para ser político. Salvo, bueno, que hayas estudiado. Ciencia política, pero ciencia, ni pero siquiera, tampoco no es la finalidad. Vos podés estudiar ciencia política para hacer otras cuestiones. Pero bueno, yo creo que además todo suma, el periodismo me ha servido para algunas cosas y bueno. Estoy feliz de haber elegido esa carrera y de haberla ejercido durante mucho tiempo, pero esto ya es una pasión distinta. Y ya que estamos en un plano así más íntimo, tu primera parte fue de un perfil mucho más bajo en la política, colaborando con el senador durante mucho tiempo y de pronto sí, bueno, una exposición mucho mayor a partir de asumir la senaduría. Exactamente. Bueno, y con una vara alta, ¿no? Sí. Bueno, justamente yo entré en el equipo hace 15 años más o menos de Lisandro, justamente en la parte de comunicación. Después, bueno, fui incorporando otras actividades, hacíamos un montón de cosas, pero siempre sí, en la oficina, en el escritorio, por atrás, digamos. Nunca había sido candidata a nada, pero bueno, cuando Lisandro tuvo que definir su suplente, que ya en este caso tenía que ser mujer, bueno, pensó en mí un poco también porque no tenía exposición, pero sí tenía todo el conocimiento territorial. Yo estaba en permanente contacto no solo con las instituciones, con los vecinos, con los presidentes comunales, bueno, sabía un poco el manejo, bueno, por la confianza también. Y bueno, y acá llegamos a esta. Y bueno, y lo de la vara alta que vos decías, sí, bueno, fue Lisandro, un senador fue que muy querido, además de muy trabajador, muy gestionador, de haber logrado muchas cosas, era muy querido, es muy querido por la gente y eso era para mí era difícil. Bueno, él me tenía mucha fe y porque me decía, no te preocupes, porque yo le decía lo de la vara alta. Pero bueno, espero estar un poco a la altura de las circunstancias. Nadie se reemplaza, o sea, nadie es igual a otro, somos distintos. Ser mujer también hace que la impronta sea también distinta. Pero bueno, lo importante era continuar con el trabajo, el mismo ritmo. Lo primero que me pidió, continuar con estas recorridas, con la cercanía, con la respuesta a la gente, no cortar eso. Y bueno, a eso intentamos. Eso lo sé. Bueno, y ya estaba acostumbrada de antes también. Sí, pero bueno, no, yo no salía, no era la persona que lo acompañaba en las recorridas. De hecho, empecé, bueno, ahora ya hace 2 años, ya pasó mucho tiempo, pero en las primeras recorridas empecé a conocer gente
personalmente, que hacía 10 años que hablaba por teléfono, Claro. y bueno, y las empecé a conocer personalmente ahora. ¿Te ves como candidata a renovar la banca? Bueno, no sé, eso es una decisión que la va a tomar el equipo. Yo cuando Lisandro me pidió que sea su suplente y que podía llegar a existir la posibilidad de que él forme parte del gobierno de Maxi Puyaro, que no se sabía al principio porque es un pedido que vino después, siempre quedó claro que era, bueno, cubrir estos 4 años y después hay mucha gente potable, digamos, con capacidad de sobra para ser senador en el equipo. Por suerte tenemos un equipo que ha generado muchas personas y nunca el problema fue quién sucede o quién sigue, que muchos partidos tienen esos problemas de no tener un sucesor, o le pasa a presidentes comunales incluso que están cansados, que quieren dejar pero no tienen a quien siga. Bueno, a nosotros eso nunca nos pasó, tenemos un gran equipo con Leo Charela, con Juan y Pellegrini, bueno, Lisandro, bueno, el equipo es grande, así que cualquiera puede ser. De todas maneras, falta mucho, ¿no? Falta y mucho. en este país pueden pasar tantas cosas, ¿no? Muchísimo, en política sobre todo, 1 año, 2 años es un montón. ¿Cómo viste, bueno, a Milei en esta apertura de sesiones en el Parlamento? Bueno, un poco como ustedes no lo vi en vivo porque estaba en una actividad, pero después lo vi, lo analicé después, un poco como decían ustedes, una mitad de una agresividad y veía memes que decían, está bien que empezaban las sesiones ordinarias, pero tan ordinarias tenían que ser, digamos, esa cosa de sacado que no es necesario en un acto tan solemne como es la apertura de sesiones, y también esto que decían, ¿no? Mucho dato que no es tan así. Pero bueno, estamos un poco acostumbrados. Pero coincidí en lo que decía Juan, que ni siquiera fue una cosa que sale por su carácter, por su impronta agresiva, sino que está buscado. Empezó a atacar él, digamos. Viste que Buscado. cuando empieza a atacar al peronismo, sobre todo, empieza él, no se ríe, como que estaba esperando que salten. Es como que sí, que lo buscó. Pero bueno, y en esto que decía de datos que no son tan ciertos, estamos acostumbrados, ¿no? Yo lo veo con el tema de las rutas nacionales, que es un tema que sigo mucho. Por ejemplo, esto que pagamos un impuesto nacional a los combustibles cada vez que cargamos nafta, que va a la nación y debería volver en obra vial y no vuelve, y ellos permanentemente mintiendo, diciendo que ellos son un gobierno que bajó los impuestos y que las provincias son las que cobran los impuestos más caros. Todas cosas comprobables, pero incomprobables porque la gente no se pone a buscar si es verdad o mentira y lo instalan como una verdad. Claro. El tema de los impuestos es lo que más me llama la atención, de cómo han instalado la mentira de que ellos no bajaron retenciones, bueno, ahora sí, pero seguimos pagando ganancias, seguimos pagando este impuesto a los combustibles, ingresos brutos, un montón de impuestos. Las retenciones que al campo decimos la soja 3 puntos. No bueno, existe. por eso, Y bajan y suben, bajan y con suben. un dólar planchado que la soja no tiene casi valor. Pero instalan ese concepto que son las provincias, las extorsivas y las que cobran y los municipios. Sí. Ahora va a controlar a ver la tasa que cobran los municipios. Sí. Y bueno, como eso un montón, como lo que decían de los sueldos que aumentaron y a la gente no hay inflación, pero le cuesta cada vez más llegar a fin de mes. Que se triplicó en dólares, dijo, el sueldo. No sé cuáles, pero bueno, la verdad que sí, y también una lástima esto de las formas, ¿no? Porque uno puede coincidir o no en el contenido, pero las formas, esto no es necesario, como te repito, en un acto tan importante y tan solemne como la apertura de sesiones, y este destrato o maltrato a la vicepresidente, que es una figura, más allá que porque sea mujer, una falta de respeto, ¿no? También todas las chicanas, que la miraba así, no son cosas necesarias, que como usted también decía, no las vimos ni en algunos momentos algo medio así se veía, pero yo creo que ni tanto. Claro, pero Villarruel estaba jugando con el celular mientras hablaba. Sí, se ve que la cosa está muy dinamitada. Pero en ¿no? general el destrato es... No, desde ya. Sí. Se nota claramente que tiene una actitud misógina el presidente, entre otras cosas, ¿no? Yo no sé si es porque es mujer, o porque no la quiere, o porque la hermana no la quiere, entonces él tampoco, o porque no le gusta la figura del vicepresidente. La verdad que no podría decirte que es porque sea mujer. Pero bueno, en su momento le sumó mucho la fórmula a ella. Yo sé de mucha gente que votó a este gobierno por ella. Sí. Sobre todo, va a ser la diferencia, obviamente, si ella no va, pero creo que no se merece el trato por la figura. Pero bueno, en este país el vicepresidente siempre ha sido un poco
así como relegado, ¿no? Claro, lo que pasa es que había hecho una combinación interesante desde el punto de vista de un presidente libertario y una vice nacionalista. Conservadora, Entonces, católica, claro, sí, claro. sí. Entonces se enfocaba Era en una fórmula, sí. Era una fórmula de la derecha, pero incluso hasta más amplia, ¿no? Sí, salvo Néstor Kirchner y Scioli y Vudú y Cristina, el resto de los presidentes vice estuvieron peleados. Ya no me acuerdo el de la Rúa. ¿Quién era el de la Rúa? Ah, Chacho, que renunció a los 6 meses. Muy peleado. Pará, ¿y Macri quién era el segundo de Macri? Ah, también Michetti peleado también. con la chica esta. Michetti. Sí. ¿No estaban peleados, sí? ¿Terminaron peleados? Sí, fíjate que No me nunca. acordaba. Sí, creo que ¿No apareció más? Menem y Rucauf tenían buena relación. Menem Rucau sí, Sí, esa fue una de las... pero Menem Dualde no. Pausa, gracias Nos por quedamos venir. sin tiempo. No, Sí. por favor. La verdad que empezamos a divagar de tu historia personal y no, Sí, no nos para metimos. hablar de obra pública, Ya vamos a hacerlo, hay ya otros vamos a programas, pero bueno, felicitaciones por este primero. Bueno, muchas gracias. Gracias. Pausa comercial, ya volvemos.